Queridos hermanos, vamos a leer hoy la primera carta del apóstol Juan. A veces se habla de que si es del apóstol o si es de su escuela, o sea, sus discípulos, pero la mayoría está convencida de que es realmente carta del apóstol Juan. Se cree que esta carta acompañaba al Evangelio de Juan al principio, ¿no? Cuando el Evangelio de Juan estaba recién llegando a las comunidades. Y vamos a ver que la forma en que habla Juan es absolutamente similar al Evangelio, ¿no? Así que vamos a leerla un poquito. Primera carta de Juan, capítulo 1. Dice: Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que está vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos de vuelta. Lo que existía desde el principio. Juan hace una mirada hacia el principio, hacia todos los principios, ¿no? O sea, el principio allá en Dios, en el principio de toda creación, en el principio absoluto y también al principio de la encarnación del Mesías en su encarnación terrenal, ¿no? En el rol de la divinidad encarnando terrenalmente para cumplir con su rol de Mesías, la palabra de Dios que ha estado desde siempre con Dios. En el principio era la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, ¿no? El logos, el verbo. Lo que existía desde el principio lo hemos oído caminando, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, ¿no? Juan va con esa forma trascendente de entender y de comprender, va más allá, ¿no? Nuestras manos tocaron acerca de la palabra de vida. La palabra de Dios manifiesta la vida, genera la vida, crea la vida, la produce a raudales, ¿no? Como ríos de agua viva. La palabra de vida, el logos, el verbo, la palabra de Dios que está desde el principio, junto con Dios, eternamente, produce la vida en el universo, en los universos, quién sabe cuántos, no sabemos, produce la vida, la manifiesta, es palabra de vida, pero dice, lo que hemos oído, ¿no? Estuvimos con él, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo vimos caminando, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, o sea, somos testigos de su encarnación terrenal. Dice, pues la vida se manifestó. La vida, o sea, él llama al verbo, al logos, la vida. No solo es la palabra de vida, sino aparte es la vida, ¿no? El verbo, el logos, la palabra de Dios. Se manifestó y nosotros la hemos visto. La manifestación terrenal del logos, del verbo. Esa manifestación terrenal del verbo, del logos, de la palabra de Dios, es Yeshua, ¿no? Es Jesús. Dice, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre, como diciendo, estaba con el Padre en el entorno de la divinidad, estaba
en la divinidad la idea, el designio, el proyecto de la vida eterna que siempre estaba en la divinidad. Dice, vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Otra vez esta palabra tan linda que es manifestar. Una cosa es crear y otra es manifestar. Manifestar es la presentación, la manifestación a través de la palabra. Cuando uno lee el Génesis, el primer relato de la creación, la palabra es manifestar, ¿no? Crea el hombre a partir de lo que Dios manifiesta, ¿no? Manifiesta lo no manifestado. Lo que no estaba manifestado es manifestado por Dios, por la palabra de Dios. Y el hombre crea luego a partir de lo manifestado por Dios. Dice entonces, la vida eterna se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, ¿no? Esa común unión de estar juntos, pero más allá todavía, ¿no? Sí, comunión, ¿no? De compartir el espíritu, ¿no? Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice el apóstol Juan, ¿no? Entonces, os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo, ¿no? Estar feliz del todo al transmitir la buena nueva, que la entiendan, que la comprendan, que la lleven y la transmitan a otros. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Bueno, Dios es la luz. Dios es luz, ¿no? La luz es tal cual, ¿no? Dios es la luz. Uno se interna en la oscuridad al alejarse de Dios, ¿no? Al alejarse de Dios uno se interna en la oscuridad. La oscuridad no es mala de por sí, es simplemente ausencia de luz. Te alejas de la luz y te internas en la oscuridad. Querés ir a la luz, te acercás a Dios. Dios es la luz en todo sentido. No solo ilumina, sino ilumina el entendimiento, ilumina el alma, ilumina el corazón. Si decimos, dice, que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad, ¿no? Juan lleva esta idea un poquito más allá, ¿no? Decimos, entonces, si decimos así livianamente, estábamos en comunión con Dios, pero no obramos correctamente y de esa manera estaríamos caminando en tinieblas al no comprender, al no entender lo que Dios nos dice y quiere para nosotros, entonces simplemente estamos mintiendo, no estamos obrando la verdad, ¿no? No solo diciendo, sino haciendo la verdad, ¿no? Obrando la verdad. ¿Ves cómo mezcla, junta estos conceptos, ¿no? Decir la verdad es una cosa, pero obrar la verdad es otra, ¿no? Es otra. Si caminamos en tinieblas, entonces no obramos la verdad, no estamos haciendo la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo correcto, el amor y dar luz y tener luz en nosotros. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, dice, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Bueno, ¿qué significa esto? De la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Bueno, la sangre no es mágica, vamos a partir de ahí, ¿no es cierto? No es que me tiro la sangre encima y me purifico, no. Tiene que ver con el rol de la divinidad en la historia de la salvación, de transformarse, de cumplir con el rol de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice la sangre de su Hijo es la muerte de Jesús como último y definitivo sacrificio, en un juego que no es de Dios.
cuando Dios hubiera querido los sacrificios. Lo dice unas cuantas veces en la Biblia, que Dios nunca quiso sacrificios. Entonces, ¿de quién es el tema de los sacrificios? Bueno, obviamente del enemigo. Es un juego del enemigo que Dios, en su misericordia, aún con el enemigo, se la acepta y juega en sus términos, ¿no? Y de esa manera paga el rescate por la humanidad. En un juego que no es básicamente de Dios. Dios, sacrificios. Claramente los mandamientos dicen no matarás. Dios no va a decir no matarás y después va a hacer sacrificios, ¿no? O sea, es claro que los sacrificios no son de Dios, ¿no? Dice la palabra, ¿no? ¿Cómo me presentaré ante el Dios excelso? Con miríadas de carneros y bueyes en sacrificio, entregaré a mi primogénito, ¿no? No, dice, hombre, se te ha dicho, se te ha hecho saber lo que quiere Dios de ti. Que camines rectamente, que hagas, ¿no?, lo correcto, que hagas lo bueno. O sea, sacrificios, no. Entonces, la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Bueno, primero, está claro el tema de que la sangre no es mágica, sino es la muerte cumpliendo un rol de Cordero de Dios que tiene que ver con todo un movimiento de sustitución de los sacrificios, porque Dios no quiere sacrificios, entonces Dios arranca sustituyendo los sacrificios allá con Abel. Ahí arranca el primer sacrificio del pueblo hebreo, ¿no? Sustituye los sacrificios humanos con sacrificios animales y termina con Jesús como el último sacrificio, encarnando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es un sacrificio humano en definitiva, ¿no?, el del propio Jesús. Pero es el Verbo encarnado el cual Él cumple con este rol de la divinidad, ¿no? Los roles de la divinidad en la historia de la salvación los podemos ver en el Apocalipsis como los 4 vivientes y en otras visiones de los profetas, donde se ven los 4 vivientes, se ven estos vivientes de 4 rostros, ¿no? El águila, el buey, el hombre, y el león, ¿no? El hombre, la encarnación terrenal, hombre 100%. La divinidad encarna como hombre, absolutamente hombre. El águila, porque encarna también siendo absolutamente Dios, ¿no? Es absolutamente hombre y es absolutamente Dios, Jesús. El buey, bueno, porque el buey representa al animal al sacrificio, ¿no? Los bueyes al sacrificio, el Cordero de Dios, el rostro del buey, el animal al sacrificio. Y el león, porque tiene que ser judío, el león de la tribu de Judá, descendiente de David, judío, ¿no? Hebreo, judío, porque el Mesías tenía que ser del pueblo hebreo, ¿eh? Así que esos son los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Entonces, la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. ¿Es Hijo de Dios Jesús? Bueno, es una forma de mostrarnos para que podamos entender la jerarquía en la divinidad. ¿Jesús es Hijo de Dios? No, Dios no tiene hijos, ¿no? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. ¿Qué nos muestra en esta imagen de Hijo? Una jerarquía. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una jerarquía en la divinidad, ¿eh? Es eso. Para que el hombre, el humano, pueda entender con una imagen sencilla algo que nos es fácil de asimilar, entonces nos muestra así: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una jerarquía en la divinidad. Nos purifica de todo pecado, sí, porque hay pecados que la humanidad no podía pagar por sí misma, que arrastraba ancestralmente. Los sacrificios humanos, el politeísmo y todo lo que derivaba de eso. ¿Lo podíamos pagar cada uno individualmente? No, porque veníamos arrastrando como comunidad, como grupo, ¿no? La única forma era que Dios nos rescatara, pagando Él por todos, ¿no?, con su propio sacrificio, el sacrificio de la palabra de Dios. Continúa. Si decimos
no hemos pecado, dice, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Recordemos que pecado es equivocarse, ¿no? Equivocarse con el arco, eso significa pecado. Al punto que ahí nomás ya vemos la misericordia de Dios en la cual nos dice, si estás pecando, te estás equivocando, o sea, estás cometiendo un pecado, estás cometiendo una equivocación. Si comprendieras, si entendieras, si te dieras cuenta de que no está bueno hacer cosas malas, obrarías correctamente y no serías un pecador. Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, pues ¿quién puede decir que no ha cometido algún error y ha obrado mal? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil. Tal vez haya alguien que sea santo, seguro, muchos, seguramente. Juan generaliza, ¿no? Hace una mirada general. No está diciendo que no haya ningún santo, ¿no? En la historia, en la Biblia, vemos muchos santos y hoy seguro que hay muchos santos también. Entonces alguno debe haber que no comete pecado. Pero él hace una mirada general para que entendamos lo que nos dice. Entonces dice que si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, dice, fiel y justo es Él, Jesús, para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia, ¿no? Si decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Como que por extensión, ¿no? Si Jesús viene a pagar los pecados del mundo y a rescatar a la humanidad, y nosotros decimos, pero nosotros no teníamos pecado, estamos haciendo mentiroso a Dios, a Jesús, ¿no? Y su palabra no está en nosotros, no estamos entendiendo, estamos comprendiendo, estamos alejándonos de la verdad. Capítulo 2 dice, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, dice, yo trato, dice Juan, les explico todo esto para que no cometan error, no pequen, ¿no? Pero si alguno patina y peca, ¿no? Tenemos a uno, Jesús, que aboga ante el Padre, media como mediador, a Jesucristo el justo. Y acá volvemos sobre el sacrificio, ¿no? Él, dice, es víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, como grupo, ¿no? Sino también por los del mundo entero. Todos los pecados del mundo, ¿no? Son pagados por el sacrificio. Víctima, dice, de propiciación. Esta víctima, el rol de Cordero de Dios que quita el pecado. De propiciación, para que sea un sacrificio que valga de pago, ¿no? Otra vez tenemos que tener en cuenta que todo este tema de los sacrificios, de propiciación, la sangre vertida, no es una idea que venga de Dios, ¿eh? Dios cumple con un juego del enemigo siendo príncipe de este mundo, ¿no? Él tiene capturada a la humanidad en la esclavitud de ese pecado del mal asesoramiento del enemigo y Dios en su misericordia dice, bueno, en esas reglas de juego jugamos, bueno, ahí está, te pagué, ya está. Pero no es una idea, no podemos confundirnos y pensar que Dios está de acuerdo con los sacrificios, ¿no? Como que Él implantó esa norma, esa regla, no es así. Volvemos a pensar un poquito los mandamientos y dice, no matarás, punto. No hay grises, no hay por qué, cómo, cuándo, no matarás. ¿Eh? Así que el pago es por el mundo entero. En esto sabemos, dice, que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. O sea, si conocemos a Jesús, si conocemos la palabra, deberíamos guardar sus mandamientos. No siempre ocurre así. No siempre ocurre así. Decimos, sí, entendemos, conocemos, pero nos cuesta cumplir con los mandamientos. ¿Cómo cuesta cumplir con los mandamientos? Bueno,
¿Qué va a hacer? Quien dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Bueno, ¿qué va a hacer? Así es, tal cual. Dice, pues quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Sí, bueno, ni hablar, ya lo explicamos. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Bueno, mucha gente lo hace, hay muchos justos, como decíamos antes, mucha gente que ha dedicado su vida a Dios y realmente hace el bien, obra el bien y ha entendido cómo vivir correctamente, ¿no? Los demás estábamos tratando, hacemos lo que podemos, ¿eh? Dice, queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, ¿no? Toda la palabra. Juan es espectacular, me encanta Juan. Juan es impresionante, tiene una cabeza, un espíritu descomunal. Él ve toda la palabra de Dios como un mandamiento, ¿no? El del amor al prójimo. Dios es amor. Y él ve toda la palabra, ve el amor al prójimo conteniendo toda la palabra. Realmente es así, es espectacular. O sea, no desglosa, no dice, no, este, aquel, el otro, el cuarto, el quinto, no, el sexto, el séptimo, no, el octavo, no, el primer, el décimo, no, el cuarto, ¿cómo va a cumplir el cuarto? No, él dice, no. La palabra de Dios es un mandamiento. Toda la palabra de Dios es un mandamiento. El amor. Punto. El amor, ¿no? Dice, no os escribo un mandamiento, sino el que es mandamiento antiguo, el que tenéis del principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya, ¿no? Como diciendo, bueno, les explico un poquito más, les doy una palabrita más. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas, ¿no? Esto que decimos. Uno cree estar en la luz y después se manda una macana. Bueno, se dice en la oscuridad, ¿no? Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Quien vive en el odio no ha entendido nada. Quien vive en el odio y odia a otro, no entendió, ¿no? Os escribo a vosotros, dice, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Bueno, os escribo a vosotros, hijos míos, la iglesia primitiva, las comunidades cristianas, ¿no? El discipulado, porque se os ha perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, ¿no? Padres, los ancestros, los padres del cristianismo, los hebreos, los judíos, porque conocéis al que es desde el principio. Deberían, ¿no? Deberían hacer. Os escribo a vosotros jóvenes, los que recién arrancan con la iglesia cristiana, porque habéis vencido al maligno. Cuando Jesús paga el rescate, nace la iglesia, ¿no? Nace la iglesia venciendo al maligno, porque la verdad es así. O sea, Jesús vence al maligno en su propio juego, le ganó, lo venció, ya está. Lo vemos en el Apocalipsis, ¿no? De Juan. Lo vemos esto, ¿no? Abren los sellos, sale el primer jinete, vencedor para seguir venciendo. Bueno, ya está. O sea, Jesús con el Evangelio, la buena nueva, con el arco y la flecha, ¿no? Vencedor. Ha vencido al enemigo, ha vencido a todo lo que significa. Y atrás, ¿quiénes salen? Los vencidos. Salen los jinetes vencidos. Estos jinetes que tienen esta imagen de jinete porque el caballo en las guerras uno lo ve arrasador, ¿no? Avasallante, un jinete que se te viene encima es tremendo, ¿no? Esas son las fuerzas imparables, ¿no? Bueno, la primera fuerza imparable, avasallante, es la del Evangelio, que vence a todo lo demás. Las otras eran
fuertes, poderosas y avasallantes, ¿no? El jinete rojo de la violencia, vencida por el Evangelio. El Evangelio trae la paz. La economía opresiva, las balanzas, también, ¿no? La riqueza, la economía, el hipercapitalismo, ¿no? El capitalismo, todo eso es vencido por el Evangelio. No lo veremos hoy, ya lo veremos cuando desaparezca el capitalismo vencido por el Evangelio. Jesús, Dios, la palabra ya nos dice, ya fue vencida. Lo demás es cuestión de tiempo, ¿no? Dale tiempo, no pasa nada. Pero ya fue vencida. O creemos en la palabra o no creemos en la palabra. La muerte, el otro jinete, esa energía va a ser, ya fue vencida también, olvídate, ya fue. La segunda muerte no existe más. La vida eterna ya está. O sea, no. Todo lo que el enemigo había implantado ya fue vencido por Jesús y la buena nueva, ¿no? Así que, ¿no? Volvemos, los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nuevamente nos repasa, ¿no? No améis al mundo ni lo que hay en el mundo, ¿no? El mundo es la mundanidad, la pasión, las pasiones, el dinero, la riqueza, todo aquello que nos arrastra a la mundanidad, ¿no? Al mar del mundo, ¿no? No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Como diciendo, si vos realmente tenés conciencia de Dios, bueno, no te vas a enganchar con las mundanidades, ¿no? Bueno, es un trabajo, es un trabajo. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no vienen del Padre, sino del mundo, ¿no? Los deseos exacerbados, las concupiscencias, ¿no? Los deseos así, pasionales, ¿no? Sobre la carne, los ojos, dice, ¿no? Las miradas sobre las cosas, ¿no? Y la jactancia, las riquezas, ¿no? Esa cosa de disfrutar las riquezas, no vienen del Padre, sino de la mundanidad. ¿Y el mundo de quién? Del enemigo, ¿no? El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, es la última hora, ¿habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Juan dice, estamos en la última hora. ¿Qué significa esto, no? Porque todos miran el reloj y dicen, sí, el apocalipsis viene ya. ¿Para cuándo? Y dan fechas, ¿no? Y esta fecha, y la otra fecha, y sacan la calculadora, se encuentra, y no, le erramos. ¿Cuántos? Y no, el año que viene, calculadora de vuelta, sí, el 5 de octubre del viene. No es así. No puedes leer esto con una calculadora en la mano, es una pavada total. Las horas, los tiempos. El tiempo inicial de la creación, el tiempo de las horas de la confusión, ¿no? Por culpa del enemigo que confundió a la humanidad. La hora del rescate, la llegada del Mesías, la creación del pueblo hebreo, todo un trabajo, ¿no? De Dios de crear el pueblo hebreo para rescatar a la humanidad, ¿no? Toda una movida para lograr llegar el Mesías. Llega el Mesías, bueno, la hora del rescate. Y ahora viene la hora de concluir, llevar el Evangelio hasta el extremo del mundo, cumplir con todo, pero ya es el último tiempo, un último tiempo que puede llevar millones de años, ¿eh? No miremos el reloj, millones de años, pues para la destrucción del planeta faltan millones de años. Entonces, no es cuestión de sacar la calculadora y hacer números, no. Es comprender los tiempos, ¿no? Millones de años antes de la creación, la evolución de la especie, el mal asesoramiento del enemigo sobre la especie humana. Dios le da a la especie humana
la imagen y semejanza, el enemigo se vuelve loco y a partir de ahí se opone a la humanidad desde tiempos ancestrales, mucho tiempo hacia atrás, lo cual hace que Dios diga, vamos a solucionar esto, ¿no? Crea al pueblo hebreo, crea allá con Adán y Eva, inicia el pueblo hebreo un camino de restitución, de sustitución, de evolución espiritual para la humanidad, y prepara los caminos, allana los caminos, prepara para que llegue el Mesías, pague el rescate, y a partir de ahí arranca la última hora, ¿no? O sea, los últimos tiempos, que van a durar muchísimo tiempo. Tiene que ir la palabra hasta todos los extremos del planeta, tiene que avanzar la buena nueva, o sea, mucho tiempo. Bueno, dice, habéis oído que va a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Bueno, anticristos van a venir. Todo aquel que se opone a Cristo es anticristo. Es así de sencillo. No esperemos a aquel anticristo. No, pero estamos esperando a aquel, el anticristo, el que tiene los símbolos y esto y aquello y lo otro. No, mientras tanto, todos los otros anticristos se te pasan por adelante y no los ves porque vos estás esperando el anticristo, aquel que tiene que traer un cartel así que diga soy anticristo. No, es una pavada. Ahí está diciendo Juan, ya vinieron un montón y van a venir un montón y todo el tiempo. O sea, el enemigo propone anticristos de todos los colores todo el tiempo. El que se opone a Cristo es anticristo. Dice, salieron de entre nosotros. O sea, los anticristos salieron y van a seguir saliendo. No esperemos ver anticristos. Van a salir también desde adentro del cristianismo. Justamente por el enemigo, ¿dónde va a poner un infiltrado, diríamos hoy, ¿no? Un doble agente? ¿Dónde lo va a poner? Adentro del cristianismo. Muchas facciones raras cristianas han aparecido y van a seguir apareciendo, que terminan oponiéndose a Jesucristo, terminan oponiéndose porque proponen cosas raras y cosas que desvirtúan el cristianismo, ¿no? Y mucha gente se sube porque no entienden, no saben, no comprenden. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? ¿De dónde van a salir? Los va a meter adentro, ¿no? Adentro del judaísmo, adentro del cristianismo, para que de ahí salgan los anticristos, obviamente. Dice, si hubiesen sido de los nuestros, dice, vamos a leerlo de vuelta, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, obviamente. Si son realmente cristianos, no serían anticristianos. Si hubieran sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros, ¿no? O sea, somos todos cristianos, sí, pero bueno, por sus obras sabremos quién es quién. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿Qué son los frutos? El producto de las obras, ¿no? Lo que haces, esos son los frutos. ¿Qué frutos? Lo que haces. En la Biblia, fruto siempre es el producto de. En el Edén, ¿comieron Adán y Eva del fruto? ¿Qué fruto? ¿Una manzana, una pera, una ciruela? No. Fruto es el producto. Pero comieron del árbol. ¿Qué es el árbol? Una imagen en ese caso, del estudio profundo de la ciencia. Pues dice, del árbol de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? El estudio profundo y desmenuzado de algo. ¿Y de qué? Del bien y del mal, ¿no? El árbol, esa imagen del árbol, con sus raíces en la tierra, sus ramas en lo celestial, ¿no? El conocimiento profundo de la filosofía, ¿no? El producto de haber conocido eso, lo internalizaron, comieron del fruto, comieron del fruto, internalizaron el producto del conocimiento, comer del fruto, ¿eh? ¿Se entiende? Imágenes muy poderosas. Sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Bueno, acá Juan ya luchaba en su momento con las sectas, con las herejías, con las enseñanzas raras, lo que desvirtuaba el cristianismo, las sectas gnósticas, los gnósticos, los que venían con creencias extrañas, que no reconocían a Jesús como Dios, como verdaderamente parte de la Trinidad, ¿no? Entonces dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿no? Negando la Trinidad. Ya luchaba Juan, ya luchaba Pablo, ya luchaban, todos los apóstoles han luchado contra las herejías. Herejía significa decidir qué creo, ¿no? Eso, creo lo que yo quiero creer y lo demás lo descarto, ¿no? Ahí tenemos las grandes luchas del cristianismo primitivo que llegan hasta el día de hoy, ¿no? El arrianismo, el gnosticismo, y un montón de otros interpretaciones erróneas que trajeron todo tipo de problemas. Bueno, ¿quién es el anticristo? Los que niegan que Jesús es el Cristo. No le busque mucho la vuelta, ya está. Dice, todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. O sea, se dicen que oh, yo creo en Dios, soy cristiano, pero Jesús, no, Jesús es un ángel, Jesús es un maestro, Jesús es pero ¿es Dios? No, no es Dios. No. Bueno, ya está, o sea, listo. ¿No? El que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, los que habéis oído desde el principio, permanezca en vos. Los que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanecen vosotros los que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el Hijo y en el Padre. ¿Por qué? Porque Hijo y Padre, Dios y el Verbo de Dios son lo mismo. Ejad, el Padre y yo somos uno, que en el hebreo es Ejad. Ejad, ¿qué significa Ejad? Es la unidad múltiple, una unidad que está conformada por varias cosas. Un racimo de uva es Ejad. Y la uva solita, Yahid, la unidad única, uva. Racimo, Ejad. Jesús decía, ¿no? El Padre y yo somos Ejad. ¿Y de dónde viene este uno Ejad? Del Shema. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Ejad. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Unidad compuesta. Ya el Shema, la oración hebrea, ya nos dice Dios es múltiple, ¿no? Ya ahí tenemos a la Trinidad, ¿no? No dice Adonai Yahid, no, dice Adonai Ejad, unidad múltiple. El Señor, nuestros dioses, porque en realidad hay una pluralidad en la singularidad en esta frase, es bastante complicada. En realidad está hablando de una pluralidad y por eso termina Ejad, unidad múltiple. El Señor, nuestros Dios, el Señor es uno compuesto. Así podríamos traducirlo, ¿no? El hebreo tiene estas cosas. Entonces, y esta, dice, es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros, ¿no? Todas estas sectas, estas facciones, estos pseudo conocedores que lo único que tratan es de dividir al cristianismo, ponerle tropiezos, fraccionarlo, destruirlo desde adentro, ¿no? Juan, miren cuándo, hace 2000 años atrás ya ocurría. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañar. Y en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, pero con su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa. Según os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste
tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. La manifestación de Jesús en su segunda venida, manifestándose la palabra de Dios de nuevo, terrenalmente apareciendo en esta imagen que siempre vemos de las nubes del cielo viniendo, ¿no? Yeshua, Jesús, encarnando el verbo, el logos, nuevamente en sus roles en la historia de la salvación humana. Si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Este nacimiento de vuelta, ¿no? El que no nazca de nuevo, ¿no? Nacer del agua y del espíritu, ¿no? ¿Cómo alguien va a nacer de nuevo? Bueno, sí, es nacer de nuevo, ¿no? Volver a nacer a una vida nueva, una realidad nueva, una verdad absoluta. Es una nueva vida, un nuevo nacimiento, ¿no? Que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Juan 3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice Juan, ¿no? Qué amor ha tenido el Padre para con la humanidad, con la iglesia, con aquellos que están recibiendo la buena nueva y con todos. Que nos ha llamado, dice, hijos de Dios, ¿no? Este título de filiación, de cercanía, ¿no? Para que entendamos la relación, ¿no? Entre padres e hijos, ¿sí? Nos llama hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoce, la mundanidad, ¿no? Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, o sea, todavía falta que se manifieste, que aparezca, que se vea, que se entienda, que se produzca, ¿no? Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados. Y en Él no hay pecado, obviamente, ¿no? En Jesús, en Dios no hay pecado. Sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados. O sea, la manifestación del verbo en la historia de la humanidad ocurre para retirar, quitar toda esa equivocación trayendo la verdad. Es así de sencillo, ¿no? Trae la verdad, la cual quita la equivocación. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, obviamente. El primero equivocado es el enemigo. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, ¿no? La equivocación. El primero en equivocarse es el enemigo, el diablo. Y él trae la equivocación a la humanidad. Entonces, para deshacer esto y volver a obrar correctamente, a tener la verdad, a obrar lo correcto, es que el verbo se encarna y se manifiesta para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Justicia y amor van de la mano. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Juan es genial, ¿no? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Toda la historia de la humanidad, toda la historia del pueblo hebreo, toda la Biblia, todo, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que siendo el maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de sus hermanos eran justas. Uno ve esta historia de Caín y Abel y dice, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Es tan cortito, tan cortito. ¿Qué hizo? Uno hizo una oblación, un sacrificio de animalitos. Y el otro hace una ofrenda vegetal. Y vos decís, pero a ver,
así, a vista de pájaro, miramos y decimos, che, el que obró mal fue Abel, que mató un bicho. Caín obró perfectamente bien. Si trajo una ofrenda vegetal, ¿por qué obró mal Caín? No entiendo. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo que Caín obró mal? Dios le dice todavía, ¿no? Le dice, mirá, si obras mal, te pasa las cosas, ¿no? O sea, Dios le está diciendo, estás haciendo las cosas mal, o sea, estás escuchando al enemigo. Pero, ¿cómo vemos que Caín escuchó al enemigo? Bueno, justamente porque hace una ofrenda vegetal. No, pero, ¿cómo? No entiendo. Claro, porque Abel inicia la sustitución de los sacrificios humanos. ¿Qué hubiera sido lo correcto a la vista de lo que la humanidad estaba haciendo afuera del Edén? ¿Sacrificios humanos? Se tendría que haber matado entre los dos para ver cuál de los dos ofrecía al otro en un sacrificio a Dios, ¿no? Caín matando a Abel en un sacrificio a Dios, Abel matando a Caín en un sacrificio a Dios. Bueno, el enemigo ve lo que Dios está por hacer, de sustituir y terminar con los sacrificios humanos, y le dice a Caín, andá y lleva un sacrificio vegetal. O sea, que no cambie el tema del sacrificio, sigamos con los sacrificios humanos. Entonces Caín lleva una ofrenda vegetal. Y Dios le dice, ¿qué estás trayendo? Eso no es lo que... No vamos a sustituir así los sacrificios humanos. Tenemos que pasar pasito a pasito. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, sacrificando un corderito, una cabrita, ¿no? ¿Qué es lo que hace Abel? Abel inicia la sustitución de los sacrificios humanos sacrificando un animalito. Y ahí vamos en el camino de sustitución que desemboca en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Abel inicia un camino de sustitución que Caín trata de evitar, ¿no? Por eso viene descolgadísimo con un sacrificio, con una ofrenda vegetal, ¿no? Y Dios le dice, no ve propicio la ofrenda de Caín. Le dice, eso no es lo correcto en este momento de la historia, eso no es propicio, eso no ayuda a lo que queremos hacer. O sea, el camino hebreo de sustitución de sacrificios humanos para terminar en el pan, ¿no? No va por el lado de... ¿no? Otro es el camino. Vamos a mirar un poquito, muy rápidamente, estas sustituciones. Arranca con Abel, evitando un sacrificio humano, pasando a un sacrificio animal, ¿no? Pero todavía no hay un contexto, entonces, ¿no? Siguen los sacrificios animales. ¿Qué es lo que pasa acá? La humanidad está fuera del Edén. La humanidad vive afuera del Edén, que fue creada en los 7 días, aquellos 7 días que son miles de millones de años. Esos 7 días, ¿no? La humanidad está viviendo afuera del Edén. Ellos, Caín y Abel, hacen lo que ven afuera. ¿Qué están haciendo? Sacrificios humanos. Abel hace un cambio. Dice, no, vamos a hacer un sacrificio animal. Pues no voy a matar a mi hermano para hacer un sacrificio humano. Hago un sacrificio animal. Caín está directamente, totalmente descolgado, haciendo una ofrenda vegetal. Continúa la historia hebrea y vamos a Abraham, ¿no? Y Abraham, Dios se le presenta a Abraham y le dice, Abraham, te voy a dar para que tengas un hijo, ¿no? Él no había podido tener, conocemos la historia de Abraham, tiene su primogénito. La humanidad mataba a los primogénitos, los entregaba a dioses, supuestos dioses espantosos, que eran inventos del enemigo. Nunca existieron esos dioses horribles, obviamente, pero la gente hacía sacrificio de sus primogénitos a esos dioses espantosos. Dios se le presenta a Abraham y le dice, Abraham, trae a tu hijo primogénito, ese que amás, y ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham no duda. ¿Por qué Abraham no duda? Porque en su contexto eso era lo normal. O sea, en el contexto de Abraham todos mataban a sus primogénitos. Y Abraham habrá pensado, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí? Bueno, ese día le tocaba. Bueno, aparece Dios, le dice, vení, tráemelo. Tráelo a uno de los montes, le dice. Llévalo a uno de los montes. ¿Por qué uno de los montes? Bueno, uno de los montes, Ejat, otra vez,
donde se hacen los sacrificios humanos, ¿no? Ese es uno de los montes. Bueno, Abraham no ve raro esto, ni extraño. Ve como, bueno, tarde o temprano iba a pasar. Bueno, lo lleva a Isaac, lo está por matar, lo ata. Isaac no estaba muy convencido de ser sacrificado, por eso Abraham lo ata a este cabrito, ¿no? No era un corderito, el corderito va al matadero, ¿no? El cabrito no está tan convencido. Bueno, lo ata a Isaac para sacrificarlo y Dios le dice, no, Abraham, no es necesario. Yo sé que vos lo hubieras hecho, pero no. Dios no quiere que lo hagas. Ese es el cambio de paradigma que explica a Abel, ¿no? Lo que Dios hace con Abraham nos ilumina lo que ocurrió con Abel. Entonces Dios le dice, no, Abraham, no es esto lo que Dios quiere. Dios no quiere sacrificios humanos. Por eso vamos a hacer un sacrificio de un animalito. ¿Cuál? Ahí es un cabrito, agarralo. Vamos a sacrificar a este pobre animalito. Porque Dios no quiere sacrificios humanos. Dios no quiere ningún sacrificio, pero esa gente en esa época, en ese momento, no hubieran entendido, pero olvídate, no lo hubieran entendido, se hubieran matado de risa. Porque lo único que podían comprender era que la sangre pagaba a los dioses. ¿Cómo le pagabas a los dioses? Matando a alguien, o sea, no te quedaba otra, o sea, esa era la idea, ¿no? ¿Cómo le pago a los dioses? ¿Cómo pago para que esto ocurra o no ocurra? Y tengo que matar a alguien, la sangre, si no pago... Una locura. Bueno, entonces Dios le dice a Abraham, no, mira, no es necesario. Continúa este tema de los sacrificios animales, ya no se hacen sacrificios humanos, Dios no lo quiere, pero el resto de la humanidad sigue haciendo sacrificios humanos. Entonces, Dios, a medida que avanza la historia del pueblo hebreo, va poniendo a la par de los sacrificios humanos, va poniendo el pan. Arrancamos a la salida de Egipto con el pan, ¿no? Ese pan hecho a las apuradas, rápido, sin levadura, ¿no? Que ya lo pone ahí Dios. Nadie por ahí le presta mucha atención, pero la primera entrada del pan ahí. En el desierto les vuelve a dar el pan bajado. Ya les dice, mira, este pan baja del cielo. No bajan corderos para sacrificio, no baja pan. Un alimento incruento, ¿no? Un alimento absolutamente incruento. Ahora sí es momento para el pan, no cuando Caín apareció con el pan. No, ese no era momento, ahora sí. Entonces, ahí aparece el pan bajado del cielo, prefiguración de Jesús, obviamente. Avanzamos en el desierto, el pueblo quiere carne, y Dios dice, no, carne, no, bueno, ahí tienen, tomen, pero no es lo que yo quiero. Bueno. Continúan los sacrificios, la sangre cae sobre el pueblo cuando hay un sacrificio. ¿Por qué la sangre sobre el pueblo? ¿Cuál es la historia? O sea, ¿hay magia ahí? No hay magia. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con la sangre? Diciéndoles a la gente, miren, la muerte de este pobre animalito va a traer consecuencias. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo matan gratis? ¿Que no pasa nada? No, está mal, no lo tienen que matar. Así que la sangre cae sobre ustedes, ¿eh? Ustedes cargan con la muerte de este pobre animalito. Por más que ustedes digan que ese va a pagar los pecados, tiene consecuencias. Ustedes están cargando con esa consecuencia. Por eso la sangre cae sobre ustedes. Y Dios entrena al pueblo hebreo durante miles de años, cientos, miles de años, para que comprendan que cualquier asesinato tiene consecuencias. ¿Mataste a un animalito? Tiene consecuencias. Te cae la sangre sobre vos. Entonces, cuando llega la pasión de Cristo, y Pilato le dice, miren, yo no tengo sangre de este justo, ¿no? Ellos gritan, no, crucifícalo, crucifícalo. Su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. La sangre del cordero sobre nosotros. Nosotros cargamos con las consecuencias, con la responsabilidad. Es clave eso en la salvación. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo había sido entrenado por Dios desde Abel hasta ese momento para cargar con la consecuencia del sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado de todo el mundo. Pero tiene que caer sobre el pueblo hebreo, no sobre Pilato, que representa la gentilidad. La gentilidad tiene que ser salvada.
Pero la gentilidad no puede cargar con esa culpa, porque si no seguimos en pecado, o sea, no soluciona nada. El pueblo hebreo le soluciona la vida a la humanidad, cargando ellos con la culpa de haber matado a Dios, el Cordero de Dios. Y está perfecto, porque para eso Dios creó el pueblo hebreo. Para eso los entrenó, para que ellos reclamaran la sangre del Cordero en el último instante. Fantástico. Y de esa manera la arruinan el asunto al enemigo, ¿no? Que quería que Pilato cargara con la sangre. Pilato muestra sus manos limpias, dice, yo no tengo nada que ver. Y se libera todo el mundo gentil de las consecuencias de haber matado a Dios, ¿no? El Cordero de Dios, Jesús, ¿no? Es genial, 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 genial. Entonces nos dice, ¿no? No, dice, no como Caín, que siendo el maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece, la mundanidad, el enemigo y todos aquellos que lo siguen. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Una imagen de la muerte segunda, no de la muerte primera, de la muerte segunda. Nosotros sabemos que hemos pasado de la posibilidad de la muerte segunda a la certeza de la vida eterna, ¿no? De la muerte a la vida. Porque amamos a los hermanos, el amor, ¿no? Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, así, directamente, ¿no? El que aborrece a su hermano es un asesino. Si sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. La imagen así atroz, ¿no? Como para sacudirnos, ¿no? El que aborrece a su hermano es un asesino. El paralelismo con Caín y Abel. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte. Te está diciendo, mira, tenés cosas en la tierra y no estás ayudando, bueno, está todo mal, ¿no? Todo mal, ¿no? ¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Bueno, hay muchos que tienen conciencia cómplice, ¿eh? La conciencia le dice, quédate tranquilo, está todo bien, está todo bien, dormir tranquilo, no pasa nada. Bueno, no. Y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. ¿Cuál es el nombre de su Hijo? Yeshua. ¿Qué quiere decir Yeshua? La salvación viene de Yahvé, ¿no? Y este es su mandamiento, o sea, Dios nos dice, crean que la salvación viene de Dios, ¿no? Dice, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Juan, me encanta Juan. Juan es maravilloso, ¿no? La teología de Juan, esa mirada trascendente, esa mirada de la palabra, del verbo, del logos, de los roles de la divinidad, es maravillosa. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, sabemos, comprendemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Muy bien, maravilloso, me encanta. Vamos a terminar en otro video de leer la carta de Juan. Nos quedaron 2 capítulos, el cuarto y el quinto. Exactamente, muy bien. Me fijo. Muy bien, bárbaro. Tenemos un poquito más para pensar. Les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.